Vi no Amadonai Elohenu alenu mahaseyadenu konena alenu mahaseyadenu koneneo. ¿Qué es el shofar? Todos sabemos que el shofar es un cuerno, pero no se le llama cuerno, se le llama shofar, porque un cuerno para el judaísmo es el cuerno de la vaca o del toro que no se puede utilizar. ¿Por qué no se puede utilizar de la vaca y del toro para hacer un shofar? Porque es el alma del delito en la mano. Uno no va a pedir perdón a Dios con el alma del delito, que es el becerro de oro. El becerro de oro ocurrió cuando Moshe Rabbeinu bajó las tablas de la ley y de pronto se encontró con un becerro de oro y orgías y problemas ahí y dio las tablas. Entonces nosotros no nos vamos a presentar con un cuerno de un animal de la misma especie, un vacuno, etcétera, sino tenemos que buscar el que nos da mérito. ¿Quién nos da mérito? El de Abraham vino. Abraham vino cuando fue a sacrificar por orden de Dios a su hijo. Él, ¿qué pasó? Él amarró a su hijo y Dios le dijo, mira, no, hasta aquí ya Dios probó, ya la acción está lista. Y entonces le puso un ail. Un ail es un carnero o un cordero. Entonces, mire, pasó. Ahora, vamos a empezar. ¿Por qué hacemos sonar el shofar? Rabbi Saadia Gaón, en la época de los Geonim, en la época de los genios, quiere decir Gaón, las cuales compilaron toda la sabiduría de la Gemara, tanto babilónico como de Jerusalén, y empezaron a escribir la halajá, hicieron también el primer sidur, etc. Entonces, los Geonim enumeran 10 razones. La primera razón es, ahí está escrita en el chat, el Rosh Hashanah, aniversario de la creación del hombre. Quiere decir, el mundo se empezó Dios empezó la creación del mundo el 25 de Elul, ya dentro de una semana y pico, y el día de la creación, el viernes de la creación, era el día de Rosh Hashanah. Entonces, ese shofar que tocamos proclama la soberanía del Creador, el anuncio de la creación de lo máximo que hizo Dios, que fue al hombre, a la humanidad. El segundo, el Rosh Hashanah, el sonido del shofar incita a la gente a enmendar sus vidas. Quiere decir, empieza un despertar, como un despertador que ponemos en la mañana. Esto lo ponemos en la mañana del año para despertarnos. Tercero, el shofar nos recuerda la revelación de Dios en el monte de Sinai, porque dice en el monte Sinai que la voz del shofar iba haciéndose más fuerte, más y más fuerte, para recibir la Torá. Cuarto, el toque del shofar nos recuerda la alarma de la batalla de Yehudá durante la destrucción del templo. Quinto, el shofar trae a la mente las advertencias y las exhortaciones de los profetas. Sexto, el shofar nos acuerda la Akedat Yitzhak, ya lo dijimos, la atadura de Yitzhak, que Dios le cambió a su hijo por un ail. Octavo, séptimo, el shofar inspira al corazón al temor y la reverencia. Octavo, el shofar nos recuerda el día del juicio, que es Rosh Hashanah, y el juicio mayor cuando nos vayamos 120 años. Noveno, el sonido del shofar nos infunde esperanza en la restauración de Israel y la reconstrucción de Jerusalén, del templo. Décimo, el sonido del shofar nos trae a la mente la resurrección de los muertos que va a venir en el mundo venidero después de la venida del Mashiach. Entonces, todas esas cosas son 10 que enumeran los Geonim, Rabbi Saadia Gaón, y con eso empezamos. Entonces ya sabemos que el cuerno de un shofar tiene que ser de un carnero. Tiene que ser de un que nos recuerde
el comportamiento de Abraham Avinu, la bondad, el despertar. Un Ail. La palabra Ail, Abraham Avinu está esperando, la verdad, cuando si agarramos el Sidur, Abraham Avinu le dice a su hijo, cuando su hijo va con él, Itzhak Avinu pregunta, mira papá, estamos caminando, ¿a dónde vamos tú y yo solo? Dónde está el sacrificio? Llevamos la madera, llevamos a construir el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? Entonces le dice, esta C. Él le dice, va a tener un cordero, un C. C quiere decir Shim Hei, nada más. Pero Dios le manda un Ail. ¿Qué es Ail? Lo siguiente. Ail se escribe, si lo vemos acá, vamos a poner la pizarrita. Dios le muestra a Abraham Avinu un Ail. Ail. ¿Qué es Ail? Aleph Yut Lamet. Me da 1 más 10, son 11, más 30, 41. Me falta 1. Si le pongo 1 más, que es la presencia divina, me da 42. 42 es el tetragramatrón, el nombre de Dios, el Anabejoa, es decir, 42. Entonces vemos que lo que le dijo a Dios, yo no quiero sacrificio humano, yo quiero sacrificio del intelecto, del alma con que yo caractericé a la persona al servicio del bien. Ok, ahora, esa es la aquedad. Entonces, él amarró y recibimos una tequiá. En Rosh Hashanah solamente tenemos una mitzvah. No hay nada. Lo demás son para volver el ambiente mejor, para sentirnos mejor, para estar en familia, para estar todos juntos en el día del juicio, etc. Pero hay una sola mitzvah. Y la mitzvah es el shofar. No hay otra mitzvah. Ahora, y no la hacemos tan rápido. ¿Qué quiere decir? Hay una regla general en la halajá, la ley judía que me dice, cuando hay una mitzvah tienes que correr a hacerla. Si una persona necesita algo, tú tienes que correr a ayudarlo. Entonces, ¿por qué la mitzvah de tocar el shofar no la tocamos apenas empieza Rosh Hashanah? O al llegar a la sinagoga en la mañana, como hacemos con el lulav, o los tefilim, o el talit. Porque esperamos hasta el mediodía, ya después que rezamos no sé cuánto y tal, leímos la Torah. Porque hay una regla general. Primero, la preparación, cuando hay mucha gente, la mitzvah es mejor que cuando uno está solo, por supuesto. Y cuando la preparación a veces dentro del judaísmo es más importante que la mitzvah misma. Como por ejemplo el Shabbat, para prepararnos para Shabbat. Mejor el Shabbat son 24 horas, pero la gente está preparando mucho antes. Compra esto, compra lo otro, haz esto, mira esto, los detalles. Y cualquier mitzvah, la azúcar, vamos a hacer esto. Y la preparación a veces, mucho más importante, la intención. A veces uno trata de hacer algo y no lo logra, pero Dios le toma la intención al no poderlo hacerlo porque la intención era buena y él trató de hacerlo. Ahora, entonces esperamos hasta ya que pasa el mediodía también para esperar a la gente rezagada, gente que se levanta tarde o le cuesta más llegar a la sinagoga, etcétera, etcétera. Entonces para que esté más gente. Rosh Hashanah es la fuente, es el origen, es el juicio, es el balance. Y si logramos cambios favorables a través del shofar, si nos despierta algo el shofar, ya ganamos. Entonces, la palabra, nosotros decimos una bendición al escuchar el shofar, que dice Lishmoa Kol Shofar. De pronto la mitzvah no es tocar el shofar, la mitzvah es escuchar el shofar. Y no es el sonido del shofar, no lo dicen el sonido del shofar,
sino lo llaman la voz del shofar, como si el shofar tiene una voz propia. Y eso nos da se saca una pregunta, ¿por qué es voz y no es sonido? Para eso vamos a escribir aquí la palabra kol. La palabra kol, ¿verdad? Es voz. La palabra kol, ¿qué es la voz? La voz es el potencial que tiene la persona para expresarse. ¿Viene de dónde? Del ruaj, del espíritu. ¿Dónde está el ruaj, el espíritu? En el corazón, en los pulmones. Después, con las 5 partes que tiene la boca, o la parte de la boca, entonces uno tiene las encías, el paladar, la lengua, los dientes y los labios. Uno va cortando ese espíritu que va saliendo, por eso se llama ruaj, que es como un viento, es un viento, el hálito de vida, y uno va formando, dando los sonidos, ¿verdad? Como las cuerdas en los instrumentos, etc. Entonces, por eso se llama voz. Ese es el potencial, la voz. Pero si yo agarro la palabra kol, ¿qué letra le sigue a la kuf en el abecedario? Kuf. Después de la kuf en el alef bet viene la resh. Después de la vav viene la zain. Después de la lamet viene la mem. Si yo lo ordeno, me da zemer. ¿Qué es zemer? Cántico como zamar, zemirot, mismor de los teilim, etc. Entonces me da zemer. Quiere decir, y tengo 2 letras de hebreo diferentes, zemer. Entonces el zemer viene también de la voz. Ya es la efectividad. El kol, por eso es que se busca un hazán, una de las razones, buscar un representante. En Rosh Hashanah no es para que cante bonito, sino que tenga una voz más potente que me diga con perfección lo que quiero expresar en el día del juicio, porque tengo que hablar muy correcto. Entonces el kol me viene remes. Vamos a quitar kol otra vez y agarramos la palabra kol de nuevo. La palabra kol, que es del shofar, la voz del shofar, ¿vale cuánto? 136. ¿Qué es 136? 100, 6 más 30. Me da 136. Si sumo las unidades, 1 más 3 más 6, ¿verdad? Me da, 10. ¿Qué son 10? 10 son las 10 sefirot. Quiere decir que esa voz me va a llegar, cuando yo utilizo una voz, me llega a lo máximo del árbol de la vida. Me llega a lo máximo del árbol de la vida. Y si yo otra vez vuelvo al árbol de la vida, ¿verdad? Vemos que hay 10 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, en que la voz me llega todo completo. Cuando uno dice tefilá, cuando uno estudia Torah en voz alta, uno logra llegar a todo el espacio. Dimos lo que es voz, la palabra voz. Ahora, nosotros agarramos en el Sidur, tomamos y buscamos el último Tehilim, que lo decimos todos los días, el Tehilim número 150. En el Tehilim número 150, aleluya, aleluya el becochó, aleluya birkiauzó, el bikborotalo, que lo cultura teca shofar, empieza con shofar. Empieza beteca shofar, que es decir, la tequía del shofar. Ya vamos a hablar de lo que es una tequía, es un sonido largo y sostenido. Después viene Alelu benevel bejinor, viene con la lira, con el arpa, con el tambor, con la danza, con el órgano, con la flauta,
con los platillos, estos, Betzilei Shama, con los platillos estos de metales, Teruá con las trompetas. Es decir, me da 10 instrumentos. El último Tehilim me da el secreto, cómo yo hago que los Tehilim lleguen arriba. Entonces necesito 10 instrumentos, como me dice el Tehilim 150. Donde el primero empieza con shofar, Beteca shofar. Después empieza, dijimos, la lira, el arpa, el tambor, la danza, el órgano, la flauta, los platillos de metal y las trompetas. Entonces, si lo ubicamos, cada instrumento musical, igual que las notas musicales. Aquí están las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y otra vez do. ¿Ok? Entonces, aquí están en las 7, que son el Zerampim y en nuestro mundo. Ahora, el shofar llega más allá de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cualquier instrumento musical. El shofar está en Keter. Shofar está aquí arriba, en Keter. Después viene la lira, que nos dice en el último Tehilim, está aquí en la sabiduría. Después viene el arpa que utilizaba el rey David, que con él se me levantaba a medianoche, escribió los Tehilim, etc. Está aquí en la biná, en el entendimiento. Después nos queda a nosotros los tambores. Por eso es que los brujos y los africanos y todas esas cosas utilizan mucho tambor. Empiezan con la bondad. Después viene la danza. El tambor y la danza que utilizan mucho los brujos y las tribus africanas también por esta misma razón. El tambor y la danza. Después viene el órgano que viene en Tiferet, que es como una especie, no sé si como la gaita o el oboe, no sé. Después viene la flauta. La flauta es netzach como la Torah, quiere decir. Después viene aquí en Ot, está los platillos de metal, plin, 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 que hacen ruido como la tefilá, como el rezo. Después viene como el sadik, como esto dice, las trompetas. Las trompetas están acá pegadas a este mundo. Entonces, tenemos que cuando Moshe Rabbenu mandó ordenar al pueblo de Israel en el desierto, utilizó 2 instrumentos. Dios le ordena, mira, usa shofar y usa hatzotzerot, y usa también trompetas. Entonces aquí tenemos el shofar que está en Keter y la trompeta que está aquí en Yesod, en Tzadik, que está aquí casi unida a nosotros. Eso es a manera de información. Sabes que entonces cuando tocamos el shofar llega hasta Keter, hasta lo máximo del árbol de la vida. No hay instrumento que llegue más alto y sea más efectivo que el shofar. Ok. Ahora, también la palabra kol, voz, nos va a recordar algo muy importante. Nos va a recordar el sueño de Yaakov. ¿Por qué? Vamos a ver. Hablamos que la palabra kol vale 136, que me da 10. La palabra lo que soñó Jacob fue un sulam. ¿Qué es un sulam? Una escalera. Entonces el sulam, ¿cuánto vale? 60 más 30, 90. Más 40, 130. Más 6 de la Vav, 136. Quiere decir que esa escalera que soñó donde subían los ángeles y bajaban, ¿verdad? Esta escalera es una la voz, porque dijo, Manorá amakomazé. Qué terrible, qué grandioso es este lugar, porque es el lugar de la que se iba a construir después el templo. Es el mismo lugar donde Abraham había amarrado a su papá Isaac para sacrificarlo, en esa misma lugar, la misma piedra que él tomó para dormir. Y soñó esto. Quiere decir, este lugar va a ser donde va a subir la voz, donde va a subir
el shofar. Ahora, entonces ya tenemos dos armas en Rosh Hashanah, que es el shofar y la voz. La voz que nosotros damos a través de los rezos, por eso alargamos tantos rezos en Rosh Hashanah, es muy largo el rezo. Y también tenemos la voz del shofar, para llegar lo más alto. Es la escalera que nos llega hasta Keter, hasta lo máximo. ¿Y cuándo se toca el shofar? En Musaf. En Musaf, ¿cuál es la kedushá que decimos? Keter. Keter itenu leja Hashem Elokeinu malachem amone mala. Y mameja Israel, que mate es el Keter, la santidad que vas, los ángeles, pues estamos hablando de la escalera de los ángeles que van subiendo, con tu pueblo Israel, que son tu grupo de aquí abajo, es como tu grupo de ángeles en la tierra es el pueblo de Israel. Entonces, ahí vemos por qué se toca, otra razón que se toca el shofar en la tefilá de Musaf, después de la lectura de la Torá y no antes. El shofar tiene 4 sonidos básicos. Tequiá, que es un sonido largo constante. Tu, shevarim, tu. Teruá, que mínimo son 9 soplos. Tu. Y tequiá gedolá, tu. ¿Ok? Está bien. Ahora, la tequía, ¿qué representa el primero? ¿Cómo se llama Rosh Hashanah? Se llama Yom Teruah, Yom Teruah. No se llama Yom Tequía. Entonces vamos a entender por qué se llama Yom Teruah, que es el que es tu, y no se llama Yom Tequía, que es una sola tu. Entonces, la tequía es como una persona al nacer. La persona al nacer llega al Memenujot, aguas tranquilas. Su tranquilidad depende de sus padres, todo el mundo está feliz porque vino al mundo, no tiene problemas existenciales. Baruch Hashem. Los Shevarim, ya empieza la persona a hacer su bar mitzvah, empieza a estudiar, empieza ya a crecer, a ser adolescente, ya tiene estrés por los estudios, después universidad, después tiene o estudiar Torah, o después tiene que casarse, tiene que empezar a hacer dinero, buscar una profesión. Entonces pero cuando la persona está en plena madurez y está trabajando y está eso, son problemas que le vienen y tiene que estar resolviendo. ¿Verdad? Y después la Gedolá es cuando ya viene la redención, pasa al otro mundo. Es como los signos que ponen, ¿cómo se llama el aparato que nos ponen los médicos? Cuando uno lamentablemente. Así es. Entonces, también representa el nivel espiritual de la persona. La persona está bien, la persona tiene medio tzadik, medio eso, la persona está todo el tiempo con problemas y tratando de arreglar, ¿y qué hago para arreglar? La persona está tranquila, tzadik completo. También son los diferentes niveles, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo ya un segundo de buscar el shofar de la mañana. Shofar que toqué en la mañana. Y vamos a ver si sale ahora aquí en vivo para mostrarles los diferentes sonidos. Ok. Entonces vamos a empezar. Tequía. ¿Cuál es tequía? Ese es tequía. ¿Cuál es shevarim? Son 3. Son 3. ¿Ok? ¿Cómo es teruá?
Ok. ¿Y cómo es Tequía Gedolá? Ok, más o menos, sí, para no molestar a los vecinos. Entonces, ahí tenemos los diferentes niveles en que se encuentra la persona, espirituales, o en su existencia, en su vida material también, y así sabes cuál es. La mayoría estamos en Teruá. Vemos cómo nos sale el día, vemos cómo resolvemos, vemos cómo hacemos, a qué nos apegamos, la mayoría estamos así, entonces se llama Yom Teruá. ¿Por qué? Porque la Teruá nos quiere despertar. Nos quiere despertar. No es algo que está constante. La vida no es constante, sino nos quiere despertar. ¿Ok? Todo en la vida comienza con Gesed, con bondad, que es tranquilidad, que es la tequía. Después la vida empieza a dar resh. Tú, después tú, y después tú, cuando somos tzadikim. Ahora, quien tiene fe y confianza en Dios, no solo mira las dificultades, por supuesto, sino también ve la continuación y está seguro que al final todo será bueno y está presente el Gesed divino que sabe que al final viene tú. Esa es la redención que estamos esperando. ¿Qué enseña la Tequía Gedolá? ¿Entiendes eso de la Geulá de todo el mundo, la salvación? Hay 100 sonidos en total en la tefilá que se hacen del shofar. Con 30 sonidos ya es suficiente, la persona cumplió la mitzvah. Se hace 100 por el mismo árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida? Ya lo mostramos. Vamos a volver a mostrar. Tenemos 10 sefirot. Cada un arbolito está dentro de cada sefirá también. Entonces, 10 por 10 son 100. Igual que 100 bendiciones diarias. Ahí viene también las 100 bendiciones diarias. Entonces, para completar, se hace 100, para que llegue a todo el árbol de la vida. La palabra shofar, ¿de dónde viene? La palabra shofar viene del verbo leshaper. Hay un shipur, una mejora, mejorar. Quiere decir, hay que mejorar. La finalidad del shofar es que mejoremos, llamar al pueblo a mejorar. Vemos también, si empezamos a jugar con la palabra, vemos que ya hemos aprendido en la serie Torah y Bondad varias cosas que las vamos a aplicar acá. Si agarramos la palabra shofar, esa es la raíz etimológica de shofar, tenemos que la shin y tenemos par. ¿Qué es par? Par, si traducimos la palabra par, simplemente es un buey, un maute. Ahora, que se llevaba a sacrificar al templo, etc. Pero par dijimos que vale 280, que hemos visto en las portones de las reencarnaciones, que 280 que es las chispas de santidad, las chispas de santidad que con el pecado del primer hombre fueron liberadas de él, él las perdió y fueron tomados por las clipot, las cáscaras de mugre espiritual y fueron atrapadas y nosotros en la historia debemos liberarlos. Ahora, estas son par. ¿Por qué viene par? Están representadas por las letras man, las letras sofiyot, man, se, paj. Hay en el abecedario hebreo, hay las letras que tienen también al final. La mem, hay mem normal para poner principio en medio de la palabra y hay mem final. La nun, también hay nun que pongo al principio de la palabra, en medio también al final.
la tzadik, hay tzadik que puedo poner y hay tzadik final. Hay pei final y hay eso que están representadas por los 5 dedos de la mano izquierda. Por eso la mano izquierda es rigor, es disciplina, es fuerza. La mano derecha es bondad, está representada por las mismas letras, pero al principio o al final de la palabra. ¿Ok? Entonces, Mansepaj, si Mansepaj vale 40, 40 más 50 más 90 más 80, que vale la Pei, más 20, me va a dar al final 280. ¿Ok? ¿Qué es estas? Entonces eso representa las fuerzas, la fuerza de impurezas, porque no las podemos sacar. Fueron atrapadas después. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le colocamos al lado la Shin. ¿Qué es la Shin? La Shin son los 3 ramificaciones, las 3 direcciones del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene una ramificación derecha, una central, el tronco central, y tiene la ramificación izquierda. La parte derecha es de bondad, la parte izquierda es de disciplina, y la parte central es de el nombre de Dios e Israel, hasta llegar nosotros a este mundo. Entonces, esa me forma la Shin. Si lo quieren ver en vivo, en una eso, vamos a buscarlo aquí. Buscamos el árbol de la vida otra vez. Y vemos que tenemos una Shin acá. Shin, ¿verdad? Shin. Una Shin, está la Shin. Viene de la sabiduría superior, de Keter, somos nosotros y estos. ¿Ok? Esta es la Shin. Todas las letras del abecedario están aquí, también todas las puntuaciones, las vocales, también están allá. Ok. Entonces vemos que shofar, la shin, viene al mejorar. ¿Por qué voy a mejorar? Porque voy a meter la shin a la par y ese verbo me va a hacer que se rompa todo lo malo, todo lo que encapsuló a las chispas de santidad. Y eso me va a hacer que libre. Por eso, otro evento que no nombramos, pero lo vemos en la historia, en Yehoshua, en el libro de Yehoshua, es cuando el pueblo de Israel dio 7 vueltas, que la vamos a ver en Sukkot, y tocó el shofar. Tocó el shofar y al 7º día, blum, se desplomaron, bajaron las. ¿Por qué tuvo esa fuerza? Si vemos la palabra Jerijo, la ciudad de Jerijo, ¿qué tenía Jerijo? La palabra Jerijo se escribe así, Yot, y una baba aquí, ¿verdad? En medio, el interior de la palabra tiene la palabra Reah, que me forma la palabra Ruach. La Yud siempre se intercambia con una Vav, entonces me forma la palabra Ruach, que es viento, que es el aliento con que yo voy a tocar. Entonces, si la fuerza interna de esa ciudad de las murallas era el espíritu que tenían de brujería y de lo malo de la época, Dios le dijo a ellos, eso es fácil. Simplemente agarra el shofar con el instrumento donde llega mayor el aliento, hace que llegue a Keter y tú vas a destruir las murallas. Son 7 vueltas por las 7 sefirot. Una de bondad, una de disciplina, una tener presente el nombre de Dios y de Israel, otra por el estudio de Torah, otra por la tefilá, otra por aprender de los sabios, y me viene la última, que es por el Keter y la Shejina, la presencia divina. En este momento. Entonces, así pudieron, a grosso modo mi explicación, no me puse en detalle, destruir la muralla de Jericó. El antídoto está, la medicina está, la misma enfermedad, como siempre, como cuando se busca la vacuna. Ahora, también la palabra shofar me vino
a sustituir algo destructivo, que es el shever, romper. Entonces, shofar lo que viene a quitarme esta bet y ponerme una pei, ¿verdad? Entonces, la diferencia es 80 menos 2 me da 78, que es igual 7 más 8 me da 15. ¿Y qué es 15? Las dos primeras letras del nombre de Dios, como dijimos, aleluya. Por eso el aleluya aparece Beteka Shofar. Entonces aquí tenemos que vale 15, que son las dos primeras letras del nombre de Dios. Quiere decir que vamos a llegar a Keter. Otra vez el shofar llega a Keter. Estoy dando ejemplos. Hay muchos más ejemplos, pero es para que vean cómo se manifiesta el shofar. El shofar también tiene el mismo valor numérico de una mitzvah que abandera al judío. Dice que el judío es judío todos los días, que le ayuda todos los días. ¿Cuál es? La tefilín. Tefilín, ¿cómo se escribe tefilín? Así, como naftalí. Entonces, tefilín. ¿Cuánto vale tefilín? 400 más 80, 480. Más 10, 490. Más 30, más 30, 520. Más 10, 530. Más 50, 590, creo, ¿no? Aquí, ¿cuánto me da? 280, no, aquí es 580, perdón. 480, 490, 520, 530 más 50, 580. Y aquí sería 300 más 200 son 500, más 80, 580. Me da igualito. Porque el shofar que nos ponemos todos los días llega a Keter. ¿Por qué? Porque el tefilín de la cabeza representa Keter en la persona. Entonces tenemos aquí el Keter que está conectado, igual que shofar. Hay otra prueba que el shofar llega hasta Keter, es el instrumento que más alto llega. Ya lo comparamos en la Sefirot con los restantes instrumentos. Ahora, por supuesto, no es un acto de magia y tiene que ser tocado, preferible por la persona más piadosa, la persona que considere el público más correcta de la sinagoga. Como dije, 30 toques cumplimos la mitzvah, hacemos 100 por las 10 sefirot, dijimos que no es de vacuno, tiene que ser de caprino, o de caprino puede ser, pero es muy malo. Mejor hacerlo de ovino o también de eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir con el alma de delito, que es vacuno, el becerro de oro, vamos a ir con el alma de delito en la mano. ¿Y el shofar cómo es? Si vemos el shofar, ya lo guardé aquí, pero vamos a buscar una foto. Entonces, el shofar cómo es? El shofar es estrecho acá, ¿verdad? Va aumentando y va saliendo el sonido por la parte amplia. Huequito pequeño, un huequito grande. Como dice la Gemara, dice Dios, si ustedes hacen aunque sea una mague, ustedes me dan una razón pequeña, una pequeñita aliento para que yo vea que vale la pena otro año más, yo les voy a abrir a ustedes todas las posibilidades, un abanico de posibilidades tal como si fuera un salón grandísimo. Ustedes me hablan una rendija como el tamaño de el ojal de una aguja, yo les voy a abrir a ustedes una puerta
de un salón gigantesco, puerta gigantesca. Entonces nosotros lo que nos pide Dios es un esfuerzo pequeño, pero aquí viene lo grande, para darnos cosas grandes. Por eso es mejorar. Para mejorar nosotros, ¿cómo hacemos para mejorar? Empezamos con cosas pequeñas, después venimos grandes. Comprometerse con cosas pequeñas, como el shofar, como la punta del shofar, para que al final del año tengamos grandes bendiciones. Este es el mensaje de Rosh Hashanah y del shofar. ¿Alguna pregunta sobre el shofar? No me quise meter con más del Arizal, ni me quise meter con el Arizal para no complicarles, pero el mensaje aquí está claro, conciso, puse algunos juegos de números, etcétera, pero el mensaje está claro. ¿Por qué hacemos sonar el shofar? Y está escrito ahí. Es el despertar y es el mejorar. Le shaper. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Rabino, yo tengo varias. No Diga sé si me varias. va. Yo tengo varias. Dígame. En primer lugar, debo felicitarlo. Lo conozco someramente porque vivía en Caracas, pero debo felicitarlo por el dominio y la gran erudición que usted tiene con respecto a la gematría. Yo definitivamente para mí no es nuevo, pero no lo conozco. Entonces me llamó mucho la atención la explicación que usted le ha dado a los diferentes términos a través de la gematría. Eso en virtud, digamos, de haber escuchado su shiur, y me gustaría en la grabación poderlo recibir. Trataré de ver va a de qué estar manera. en YouTube, Tips de Torah. Muchas gracias. YouTube, ¿cuál es Tips, ya se la lo escribo denominación? aquí, ya se lo escribo. Por favor, Se por favor. llama, Ahora ¿dónde viene está? la pregunta. Chat, ¿dónde está? Ya no puedo escribir. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver si lo consigo aquí. ¿Cuál es la pregunta? Las preguntas son varias. En primer lugar, para tocar el shofar en la liturgia, no me refiero pues a una didáctica o una clase, Correcto. tiene la persona que ser Shomer Shabbat. Debería ser, porque tiene que sacar a la persona de obligación. Entonces, la ley dice que tiene que ser la persona más kasher en comportamiento como persona, con el prójimo, y kasher también comportamiento con Dios. Las dos cosas. Tampoco voy a poner uno que sea Shomer Shabbat y esté tracaleando a la gente, ¿no? Exacto. Okay. Le hice esta pregunta por una razón. Por eso salen la mayoría de las instituciones y de las sinagogas salen de ese problema como contratando a alguien. Contratando a uno. Lo único que el problema es que yo le puedo pagar a la persona por rezar, pero no se puede pagar por tocar el shofar. La halajá es muy clara. El Shulchan Aruch termina y dice, el que cobra por tocar el shofar no verá bendición en todo ese año. Así termina el shofar. Entonces, tiene que ser una persona, o sea, si va a venir el hazán y el mismo que toca el shofar, generalmente no es el mismo, tiene que ser una persona que, mira, esta plata que te doy es por rezar, por llevar los cánticos, por llevar el rezo de la sinagoga, pero no por el shofar. Ok, me va a permitir la audiencia o perdonar la audiencia de que yo haga No, una tranquilo. referencia familiar. Resulta que mi padre, Zichrono Libraja, tocó el shofar durante más de 40 años en Maracaibo, Yo soy de Venezuela. Maracaibo. Yo me crié en Maracaibo. Bueno, usted conoció entonces, no sé, No, yo llegué a mi papá Maracaibo murió hace 36 años, en el ¿no? año 73. Llegué a No, Maracaibo. Ya había salido. Ok. sí. Ahora bien, papá era un hombre muy justo, un hombre de muy buenos principios, pero honestamente no era Shomer Shabbat. Entonces, pero él era el toqueas de la comunidad de Perfecto. Maracaibo durante 40 años. Ok. Hago este paréntesis. Luego,
La otra pregunta que me llamó mucho la atención también es el árbol de la vida y los instrumentos musicales. De Sí. manera que fuera de la liturgia, esta es la pregunta que me interesa mucho saber. Fuera de la liturgia, fuera de Rosh Hashanah, fuera del mes de Elul, fuera del Tequía Gedolá que se toca, de la Teruá Gedolá que se toca, Tequía Gedolá que se toca al finalizar Yom Kippur. Fuera de eso, en Okay. un evento didáctico, conmemorativo, para enseñanza, ¿se le podrían dar otras tonalidades al shofar fuera de Tequía, Shevarim y Teruá? Esa es una pregunta. La respuesta que le puedo dar es ¿para qué? Sí, la que tenemos que aprender es cómo llegar arriba, cómo hacerlo más eso, es como vamos a decir, como tocar una guitarra, le Abdil, tocar una guitarra sin sentido, vamos a decir, ¿usted qué está tocando? Entonces, el toque del shofar es ese, el secreto que tenemos. ¿Cómo decimos nosotros? Después que toca el shofar, no tengo aquí el mahzor de Rosh Hashanah, dice, Ashrei Aham Yodei Teruah, dice, dichoso el pueblo que sabe la teruah. Ya va, ya va. Cualquier pueblo puede agarrar un shofar y hacer tú, no necesitas ser judío, ¿verdad? Pero no. ¿Cuál es la diferencia? La Te diferencia es hago que la pregunta, nosotros sabemos sí, el sentido que permíteme, dígame, permíteme. el sentido de la Usted no teruá, ha dicho el sentido, el por qué. ok, el sentido es para que nosotros sabemos estremecer. Si no utilizamos eso, no estremecemos los cielos. Pero tiene que hacerlo el pueblo que es descendiente de Abraham, directamente de Isaac, porque quizás, bueno, por ahí muchos que son de Abraham. No, pero tiene que ser de Isaac, porque quizás fue el que fue amarrado. Y por el mérito de Isaac fue lo que mandaron el ahí para no matarlo a él. Ah, bueno, pero Isaac tuvo dos hijos, Ismael, Esaf y Jacob. Pero Esaf él mismo dijo, él mismo decidió que no quería ser judío. Él mismo, no nadie se lo explicó. Y él se fue. Entonces nos queda Jacob. Sí, Entonces, ¿ok? Entonces a nosotros tenemos que utilizar esa misma, porque esa es la que es. Entonces no le voy a enseñar a un muchacho, a un niño, algo que no le va a servir, tengo que enseñar algo que le sirva. Si va a servir solamente para que él practique y vea y tenga fuerza en los pulmones o sepa tocarlo, ya es otra cosa. Pero después que lo toque como debe ser y no lo utilice en una cosa de música, o en un espectáculo. bueno, es que el sentido de la pregunta es muy actual. Ok, Eh, he estado viendo algunos videos ok. y me llegó recientemente un video en la Orquesta Sinfónica de Israel. Con un shofar. Sí, pero ¿cuál fue el sentido? El sentido del arreglista buscó la manera que en Adino Malkeinu, en un momento dado de gran efervescencia y de sentimiento, salió el sonido del shofar por allá atrás con una teruá. Me acuerdo, lo tengo allí y me encantó porque realmente el arreglista logró a través de la orquesta sinfónica introducir un instrumento que le dio pues un Sí, poquito que le diera novedad y algo de realismo a lo que a la oración. Entonces ese es el sentido de la pregunta, que eso Eso fue una no contraviene nuestra liturgia, el sentido del shofar. eso fue como para hacer como un llamamiento, me imagino, para hacer para llamar la atención. Lo habrá hecho la sinfónica. Sí. Y bueno, y si llama la atención y es bueno, será bueno. No, Ahora, gracias a Dios. pero, Sí. pero, nosotros sabemos que no le damos en la sinagoga o fuera otro eso.
Él tendrá que haberlo hecho para llamar la atención de los judíos, y yo creo que si en algo llamó la atención, ya cumplió la función. Solamente que no lo tomen después como un juguete o como un instrumento musical, como el resto de la sinfónica. Sí. Me interesa, Rabino, me interesa muchísimo volver a ver esta grabación en YouTube, porque este shiur en YouTube, En la noche está, si Dios quiere. ¿cuál es el nombre para buscarlo en Ahí está, ahí lo YouTube? pusieron. YouTube Tips de Torah se llama. Grupo Tips de Torah. Ahí va a encontrar de todo. Si quiere gematria y quiere el árbol de la vida, ahí tiene toda explicación. Okay. Tips de Torah. Okay. Bueno, Si muchísimas gracias. si se suscribe, me hace un favor. Sí, me voy a suscribir. Yeah. Muchísimas gracias, Rabino, Nada. y que tenga una Tengamos Shana todos, Tová, igualmente, Shana todos Tová, tengamos Hatimá Tová. Hatimá Tová, Shana Tová. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Bueno, la próxima semana vamos a hablar, si Dios quiere, del agua, Mayim, que es una fórmula química H2O, que en hebreo también es Mem2 Yot 1. Mem2 Yot 1 es la fórmula en hebreo. Entonces, me pidieron de México que si podemos hablar de la Mayim, del agua. ¿Qué es el agua? En todo lo que pueda hablar del agua. Bueno, voy a tratar, yo soy un poquito distraído con los detalles, pero vamos a tratar de buscar todo lo que podamos del agua y ustedes me ayudarán con sus preguntas. Entonces dejamos hasta aquí. Entonces estamos todos inscritos en el libro de la vida. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.